Amigas y amigos, estamos de nuevo otro domingo para reflexionar sobre el tema de la teología fundamental. El otro día empezamos con la eclesiología fundamental y centramos el tema en la afirmación de que la Iglesia no es poder, sino que es servicio, autoridad servicial, exusía, vimos, ¿no? En la versión que vimos ya de Pablo, los textos más antiguos, y también en la tradición de Mateo, ¿no? El texto, por ejemplo, el capítulo 20 de Mateo, cuando contrasta Jesús, los reyes de este mundo dominan a las naciones y se sirven de ellas, cat exusían, se sirven, usa ese término al revés, cat exusían, se sirven de las naciones, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande deberá ser el servidor de todos, ¿no? Y aquí usa el término equivalente a exusía, que es el de diaconía, servidor de todos, ¿no? En la tradición de Lucas, a los 12 que constituyen el grupo de la comunidad primitiva de Jesús, le añade esos 72, que en el capítulo 10 de Lucas dice que Jesús envió para anunciar que el reino era cercano, que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle, a todas las casas, que vayan por todas partes a anunciar esa buena nueva de la cercanía del reino, ¿ya? Y envía esos 72 con la exusía, les da también la autoridad servicial para expulsar los demonios, los males, atender a la gente en sus necesidades, ¿no? En Lucas. El mismo Lucas tendrá, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tendrá aquella descripción del ideal de iglesia primera o de comunidad cristiana primera. En el capítulo 4 lo desarrolla más, y también en el capítulo 2 de los Hechos, dice en el capítulo 4, la muchedumbre de los que habían creído tenía un corazón y un alma sola, y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes bien todo lo tenían en común. Los apóstoles atestiguaban con gran exusía la resurrección del Señor Jesús. No había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de haciendas o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Y aquí vemos un ideal de comunidad regida por un criterio de diaconía, de servicio, solidario y no de poder competitivo, ese ideal. Un ideal que quedará después expresado y realizado en las primeras comunidades monásticas, en el inicio del monaquismo cristiano, ¿no? Con todo el tema de la propiedad en común y de la superación de la propiedad privada, la competencia como ideal primero del cristianismo, ¿no? Porque el poder suscita competencia siempre. En cambio, el servicio suscita alteridad solidaria, que es lo que busca la primera comunidad cristiana a partir de la espiritualidad de Jesús, ¿no? Por su parte, la tradición de Juan, el cuarto evangelista, tiene dos signos muy particulares para expresar lo mismo. El primero es la forma en que Juan, en lugar de narrar la tradición de la última cena de Jesús, pone lo equivalente a lo que eso significa, que es el famoso tema del lavatorio de los pies. Jesús, en el capítulo 13 de Juan, dice que se levantó de la mesa, se puso un hábito como de los esclavos, una toalla, ¿no? Y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Y parte con Simón, el primero, y usa el término ahí, Simón, su nombre de pescador. Y Simón no quiere aceptarlo, él ya tiene la conciencia de que Jesús, siendo el primero, el fundador de la comunidad, no puede ser un diácono, no puede servir. Y entonces cuando Jesús le dice, Simón, si tú no te dejas lavar, no aprendes eso, no puedes ser, lo mismo que ha dicho en Mateo 16, apártate de mí, Satanás, le dice, si no aprendes esto, estos sentimientos no corresponden a Jesús, le ocurre aquí también. Y entonces
instaura ahí ese signo del lavatorio de los pies, que desgraciadamente a la historia de la Iglesia no quedó más tarde en lo que fue lo que llamamos los sacramentos de la Iglesia católica, ¿no? Que desde el siglo IV empezó a ser elaborado como sacramento, el sacramento de la penitencia o confesión, que en la comunidad primitiva era más importante el sacramento del lavatorio de los pies, del servicio, de la exusía, mientras que el de la penitencia tiene el riesgo, en su historia posterior, de convertirse en un sacramento de poder clerical, en lugar de ser un sacramento de servicio. El poder clerical al cual tienen que acudir los que quieren ser perdonados por Dios por medio del poder clerical. Ese tema que es una comprensión exorbitada de la base que tiene el capítulo 18 de Mateo, que además en Mateo, el capítulo 18, como vimos el otro día, se refiere a la iglesia, a la comunidad, digamos, que cuando no se entienden entre ellos, y hay 2 o 3 testigos y no basta con eso, recurren a la comunidad. Y la comunidad, que es lo que eran hasta el siglo IV, eran los penitentes que se reconciliaban en la comunidad. Ese tema medieval del poder clerical ha agudizado el tema del poder en la iglesia, en lugar del tema de Juan, el capítulo 13, que en lugar de describir la última cena, pone su significado, que es el significado del servicio, simbolizado en la forma más radical, el lavar los pies. ¿Ya? Juan, aparte de este texto, tiene otro tema, que es la forma en que expresa la muerte de Jesús, ¿no? En el capítulo 19, versículo 30, dirá que Jesús entregó el Espíritu. No murió simplemente, sino que entregó el Espíritu. La espiritualidad que tuvo Jesús, que lo llevó a que lo condenaran a muerte y que Dios ratificó resucitándolo, ese mismo Espíritu es entregado a la comunidad. Entregó el Espíritu. San Ireneo más tarde dirá que en ese sentido, donde hay el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda la gracia. Y donde no estuviera el Espíritu de acuerdo a la espiritualidad de Jesús, ahí hay poder eclesiástico, pero no corresponde a la Iglesia de Jesucristo, que es servicio, exusía, diaconía y no poder, ¿no? Fíjense que en el Evangelio de Juan además pone ese tema que solo tiene Juan, que cuando llega el centurión romano, con que ve que Jesús ya está muerto, no le cortó las piernas para que se desangrara antes del reposo sabático, sino que con una lanza le atravesó el costado, dice Juan. Y de ahí salió sangre y agua. Y el texto dice, y eso yo doy testimonio de que lo vi, y yo sé que digo la verdad, para que ustedes también lo crean. Y hay todo un acento puesto en que dio sangre y agua. Obviamente es imposible a nivel biográfico ver cómo saber que era sangre y agua. Es un tema significativo, sacramental. Es que con la muerte de Jesús viene la sacramentalidad en la comunidad, representada por bautismo y Eucaristía, o Eucaristía y bautismo. Sangre, que es Eucaristía, el tema de la donación sacrificial, y el bautismo, que es el tema del agua. Animado por el Espíritu, entregó el Espíritu que anima tanto el bautismo y la Eucaristía, así que da la sacramentalidad y no el mero rito mágico automático, ¿no? Ese es el tema fuerte. Fíjense que esto mismo de Espíritu, agua y sangre, o bautismo y Eucaristía, es lo que ratifica la tradición de Juan en el capítulo 5 de la primera carta, donde dice: Él es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no en agua solamente, sino en el agua y en la sangre. Y es el Espíritu el que lo da razón de ello, porque el Espíritu es la verdad. Espíritu, agua y sangre. Es el simbolismo de lo que constituye la Iglesia. El Espíritu que la anima y da fuerza, digamos, a lo que significa su sacramentalidad fundamental. Bautismo y Eucaristía. ¿Ya? Probablemente esta insistencia del agua y la sangre en el Evangelio de Juan y en la carta tiene que ver con la pelea que había en una primera comunidad al principio del siglo II, que era una parte de lo que se llamaron los ebionitas, ¿no?, que tendían a negar la Eucaristía y volver a valorar solo el bautismo, como en el mundo judío, el bautismo, como el de Juan Bautista, ¿no?
Eso, según algunos historiadores, podría tener que ver con la defensa que hace el Evangelio de Juan de ese bautismo y Eucaristía contra esa perspectiva de volver solo al bautismo, debido a que en el año 110 más o menos, en el sínodo de Yamnia rabínico, hacia el 110, habían ahí los rabinos puesto como condición de mantenerse en la sinagoga, dentro de la sinagoga, a los judeocristianos el que renunciaran de esa innovación propia del cristianismo y por tanto de la celebración pascual vinculada a la Eucaristía de Jesús, ¿ya? Y los que no aceptaron renunciar a eso quedaron excluidos de la sinagoga. Y Juan marcaría ese grupo de los que han sido excluidos de la sinagoga, y eso explica también por qué Juan es un evangelio que aparentemente es tan antijudío, siendo todos judíos, ¿no? Los judíos mataron a Jesús, porque los judíos son aquellos que los han expulsado de la sinagoga ya. Hay un concepto ahí al interior del mundo judío-cristiano, ¿no? Y eso marca también para la fecha del evangelio el sínodo de Yamnia hacia el año 110, y el primer papiro que tenemos del Evangelio de Juan es de alrededor del 125, 130. Eso explica, en África, el papiro 52, el texto más antiguo de todo el Nuevo Testamento conservado en papiro, un fragmento del Evangelio de Juan, que obliga a que el Evangelio de Juan tiene que fecharse entre el 110 ya, y el 125, 130, a más tardar. Ese es el contexto histórico en que se da esa temática, ¿no? Bien, en todo caso ahí tenemos como el principio de la comunidad, ¿no? La comunidad de servicio, de diaconía y servicio, y que la Iglesia no es poder, sino que es servicial. El próximo día veremos como prototipo de esa Iglesia también qué ocurre con la mariología. Será el domingo de la Asunción, vamos a hablar del significado de María dentro de la eclesiología. De eso vamos a hablar el próximo día.